La primera pregunta sería, desde su perspectiva, ¿cuál es la función o papel que tiene ARH ante las relaciones laborales? Bueno, el Departamento de Recursos Humanos es un departamento que suministra personal a cada uno de los departamentos de la estructura organizacional, ¿sí? Es un departamento de servicio, ¿sí? El Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos planea las necesidades de personal, recluta, selecciona, contrata, brinda servicios al personal, constancias de trabajo, uniformes, documentos, constancias de trabajo. Otra área importante, capacitación y desarrollo del personal, el área de seguridad e higiene, el área de sueldos y compensaciones, el área de desarrollo organizacional. Y una de las áreas también muy importantes del Departamento de Recursos Humanos es el área de relaciones laborales. El área de relaciones laborales es la que es el responsable de vigilar, de supervisar, que, como lo dice su palabra, las relaciones entre los trabajadores y, en este caso, el patrón, que puede ser una persona física o moral, como una empresa, se lleven a cabo de la manera más armoniosa en términos de legalidad, ¿no? Y cuando hablo de términos de legalidad me refiero a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el área de relaciones laborales se encarga de solucionar conflictos que se presenten entre los trabajadores, entre la empresa, el patrón y los trabajadores. Es el que se encarga de recibir las renuncias voluntarias, es el área que se encarga de dar de baja a los trabajadores cuando un trabajador tiene más de 3 faltas en un periodo de 30 días, que viola el marco legal de la empresa, como es la Ley Federal del Trabajo o el Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, esta área es muy importante porque es el que busca el equilibrio normativo en el ámbito de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias. Pues la siguiente es, tomando en cuenta que su formación profesional le brinda herramientas para la gestión de recursos humanos, ¿cómo realizaría la medición o cómo realiza la medición en un conflicto laboral? Bueno, pues es importante que las personas que trabajan en el área de relaciones laborales del Departamento de Recursos Humanos deben de tener una formación o debemos tener una formación en el ámbito de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Porque la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, que emana del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, ¿verdad?, los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores, ¿verdad?, o sea, las trabajadoras y los patrones. Entonces hay que tener conocimiento y dominio pleno de cada uno de los artículos que maneja la ley, ¿verdad? En la Ley del Trabajo nos menciona, como lo dije hace un momento, todos los derechos, establece las jornadas de trabajo, la duración de los contratos, los sindicatos, la capacitación, etcétera. Entonces, ¿cómo se debe de mediar un conflicto que es tan común, tan cotidiano en una jornada de trabajo? Pues cuando se presenta un conflicto, por ejemplo, entre un trabajador y otro, o que el trabajador tiene un hurto, hay un abuso de confianza, tiene muchas faltas, tiene retardos, el trabajador amenaza al patrón o al jefe, al supervisor, o viceversa hacia el trabajador, el área de relaciones laborales, en base al conocimiento de la Ley Federal del Trabajo, debe de apegarse a los principios que maneja la ley, y por otra parte también al Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo también habla de los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores. Un reglamento de trabajo nunca debe estar por encima de la Ley Federal del Trabajo. El reglamento, ¿sí?, su referente, su argumento principal, obviamente, es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, para poder mediar un conflicto como director o como gerente de un departamento, de una empresa,
debe ser apegado en un primer momento a la Ley Federal del Trabajo y al Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo debe estar registrado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. O sea, un reglamento no es arbitrario, no es que aquí está mi reglamento y yo te lo aplico. No, es un reglamento, como dije, que se apega a la Ley Federal del Trabajo y aparte está depositado y tiene conocimiento la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Okay. Según su punto de vista, ¿qué retos plantea la ARH en las instituciones educativas? Pues yo pienso que el reto principal es que exista un departamento de recursos humanos, porque no es común que exista un departamento de recursos humanos. No es común o como departamento o como área. Por ejemplo, la universidad, la UABC, tiene un departamento de recursos humanos bastante grande, bastante complejo, con muchas áreas de trabajo. Cada área es especialista en las funciones que tiene el Departamento de Recursos Humanos. El CETIS Universidad tiene un Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, la Universidad de Xochicalco tiene un Departamento de Recursos Humanos. Pero esto no significa que los departamentos de recursos humanos de cada empresa o de cada institución educativa tienen la misma estructura organizacional. Es diferente, es en base a los recursos con los que cuenta la institución. Entonces, también esto no significa que todas las escuelas cuenten con un departamento. Por ejemplo, yo no ubico que el CUT tenga un departamento de recursos humanos, yo no ubico que UNIDEP tenga un departamento de recursos humanos, yo no ubico que la CVC tenga un departamento de recursos humanos, yo no ubico que el colegio, por ejemplo, en educación básica, el angloamericano o en este caso el Jean Piaget, o sea, no cuentan con un departamento. Entonces, el principal reto es que el patrón, como físico, como una persona física o moral, se convenza de la necesidad que la institución educativa, independientemente del tamaño de la estructura organizacional, cuente con un departamento de recursos humanos que lleve a cabo funciones de nómina, de capacitación, de reclutamiento y selección del personal, de seguridad y higiene. Todas son importantes, pero una muy importante son las relaciones laborales. Si no hay un departamento, si no hay una persona que se encargue de las relaciones laborales, lo que va a suceder es que la escuela, la institución educativa, por no contar con este departamento, con esta área de relaciones laborales, va a despedir de forma arbitraria a una persona, porque faltaste una vez o dos veces, o porque llegaste tarde. Y en la Ley Federal del Trabajo, en una parte estipula que por una falta o por una inasistencia, yo tenga la capacidad de despedirte. Sería esto va a generar un problema como un despido justificado. La ley sí dice más de 3 faltas en un periodo de 30 días, o sea, a partir de la cuarta. Entonces, si no tenemos esos conocimientos, si no tenemos una persona especialista, si no tenemos un departamento, lo que va a generar es un conflicto. Entonces, el reto más grande es que exista un departamento. Okay. Bueno, la siguiente. Desde su punto de vista, en la institución que elabora, ¿se cumple con el fundamento legal establecido en el artículo 123 constitucional, el cual menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno? Por ejemplo, que se respeten sus horas de trabajo establecidas y los días de descanso. Claro. Bueno, donde yo trabajo, sí, pero no significa que donde yo trabajo existe un departamento de recursos humanos, ¿sí? Obviamente el sistema educativo estatal o la Secretaría de Educación de Baja California cuenta con un departamento de recursos humanos bastante grande, ¿verdad? Pero en el caso donde yo estoy trabajando, independientemente de que no exista un departamento de recursos humanos, la formación que yo tengo, una de estas son los recursos humanos, ¿sí? En mi caso, si se cumple con las jornadas, ¿sí? Hay que ubicar que hay 3 tipos de jornada de trabajo. La jornada diurna, se trabajan 48 horas a la semana. La jornada nocturna son 42 horas. La jornada mixta son 45 horas de trabajo. Los días festivos los conocemos perfectamente: el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 16 de septiembre, el 1 de mayo, el 20 de noviembre, el 25 de diciembre, cuando hay elecciones, cambios de poder,
son los días festivos y en mi caso pues sí se cumplen porque hay un sindicato, o sea, aparte hay más días, ¿no? Que no son obligatorios de acuerdo a la ley, pero que son un derecho ganado en las negociaciones del contrato colectivo de trabajo entre el sindicato, en este caso del CENTE, y con el patrón. Los días, la ley federal del trabajo, es importante mencionar, te habla de mínimos, pero si el patrón ofrece más días festivos, pues se puede, ¿no? Con respecto a las jornadas de trabajo, son muy importantes cumplirlas porque si se exceden, se tienen que pagar como horas dobles y horas triples. Después de la cantidad de horas que debe trabajar, por ejemplo, de 48 horas en la jornada diurna, de la primera a la novena, después de las 48 horas, se deben de pagar dobles. A partir de la novena, de la décima en adelante, se pagan triples. Entonces, en mi caso sí tenemos que tener mucho cuidado con las jornadas y con los días. Yo no puedo de manera arbitraria como director, porque no sé, porque no sabía, no tengo mi formación, obligar a un trabajador a que asista en un día que no le corresponde, porque me va a generar un conflicto, no solamente laboral, sino también sindical. ¿Considera que en la institución en la que labora existe igualdad de oportunidad para ascender de puestos sin importar sexo ni nacionalidad, etcétera? Donde yo trabajo, yo no tengo injerencia en el crecimiento de las personas. El crecimiento se da a través de convocatorias que marca la reforma educativa vigente, que es el UCICAM, que es el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. O sea, esto quiere decir que los intendentes, las secretarias, los profesores, los prefectos, los trabajadores sociales, los orientadores, el responsable de aula de medios, la persona de control escolar, el chofer, los intendentes, el contralor, los coordinadores, pueden crecer de puesto independientemente de su sexo, su nacionalidad, su credo religioso, su condición económica, siempre y cuando participen en las convocatorias en los tiempos y con los requisitos que marca el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Mi única función ahí es informarles que va a haber una convocatoria y también brindarles una constancia de trabajo firmada de mi parte de que la persona se encuentra adscrita al centro de trabajo donde yo trabajo como director, y esa es parte de mi función únicamente. Pero sí existe igualdad de oportunidades en las empresas y en las escuelas particulares. Considero que es muy importante porque si no hay una igualdad, si no hay oportunidades de crecimiento, lo único que va a pasar es que la falta de igualdad de oportunidades de crecimiento va a generar una rotación del personal. La gente se te va a ir a otras partes porque no tienes un sistema de crecimiento y de oportunidades para los trabajadores. Muy bien, profe. Gracias. Nos falta una solamente. La última. ¿Cómo actúa el orientador ante una situación de acoso escolar que se pueda presentar por parte de un colaborador de la institución? Ok, bueno, sucede muy a menudo, ¿verdad? Sucede muy a menudo. Son situaciones que no se pueden ocultar. Las personas que trabajamos en la escuela, así como el orientador, el director, los prefectos, todo lo que se hace no se hace a título de criterio particular cómo voy a abordar el problema. Para eso, como la actuación de las personas o del orientador o del director en base a nuestros criterios estaba generando problemas, entonces actualmente lo que existe son protocolos, ¿sí? Son protocolos, son lineamientos, son procesos que la autoridad educativa, en este caso el Sistema Educativo Estatal de Baja California, estableció para que las personas nos apeguemos a esos mecanismos y poder identificar lo que está presentándose en acoso de un trabajador a otro trabajador, de un trabajador a un estudiante, y no solamente de acoso, de violencia física, verbal, sexual, de muchos otros aspectos, sismos, incendios, amenazas externas, balaceras. Todo ese tipo de situaciones, así como el acoso, existen protocolos, ¿sí? Que nos tenemos que apegar, y que si no nos apegamos nos genera un conflicto a las personas.
un conflicto donde se nos puede llamar la atención, donde también se nos puede denunciar, se nos puede demandar, donde nos pueden suspender, donde nos pueden despedir por no apegarnos a estos protocolos de acoso. Y estos protocolos, su propósito es que se lleve a cabo de manera imparcial, correcta y transparente la solución de ese problema. Es importante que el orientador o el director no somos jueces. O sea, el protocolo no significa que yo lo voy a solucionar. O sea, significa que a quien también tengo que avisar, ¿sí? Por estructura, ya sea la supervisión, al departamento, al jurídico. O sea, se tiene que seguir seguimiento, se tiene que dar un seguimiento correcto. No significa que yo voy a marcarle a la policía, voy a marcar al 911. No, hay que seguir el protocolo y el protocolo te dice los pasos, ¿sí? Y si, bueno, una vez que tú como orientador o como director denuncias una situación o te apegas al protocolo y no se soluciona, bueno, tú estás protegido con el protocolo. Así es.